Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles más, parece mentira. 125 días, 3 cuarentenas, más 5 días. Vamos a seguir, es decir, seguramente llegaremos a las 4 cuarentenas o más quizá. No, nadie sabe. Aunque en los últimos días hubo discursos que dan mayor previsibilidad, entre comillas, porque es esa previsibilidad que se da cuando te dicen vamos a hacer esto, pero después se va a hacer si no existe ningún inconveniente con lo que estamos planificando. Pero bueno, así que estamos acá, saludamos a todos los oyentes. Le agradecemos fundamentalmente a la gente de la tribu que hace que este programa se escuche, a Sole, a Gustavo, Leandro, Dayana, a todos ellos les damos las gracias, a May también, que tanto la molesto preguntándole ¿llegó la lata? ¿No llegó la lata? Porque esto lo grabamos un poco antes de que salga el programa, o antes de que salga el programa. Así que bueno, agradecemos a todos ellos y por supuesto este programa lo vamos a hacer en nuestro reducto de Boedo con Camilo, que está acá manejando todos acá unos cables y auriculares y cosas y botones que realmente a mí me pueden. Será porque no soy de la época tecnológica. Yo te diría que te quedes, que escuches, porque hoy vamos a tener muchos temas interesantes y de lo que está pasando en estos días. Y como en los medios en general de lo único que se habla es de lo poco que se habla es del tema de pandemia y cuarentena, nosotros vamos a hablar de eso también, por supuesto, como no, pero también hay algunos otros temas, como por ejemplo qué está pasando con los chicos que trabajan en las casas de comida rápidas, como por ejemplo qué leyes se votaron en estos días en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, qué leyes importantes, y por supuesto también vamos a tocar el tema de la salud mental, porque creo que es un tema que a mi juicio es un tema que no ha tenido el trato y la importancia que tiene en los medios, pero vamos a hablar con gente que sabe sobre ese tema para que ellos nos digan un poco qué es lo que piensan ellos sobre estos. Es decir, vamos a hablar con el autor del redactor de la ley 448, que es la ley de salud mental de la ciudad de Buenos Aires, que también es miembro del Consejo Consultivo Honorario de la ley de salud mental. Hablo de Ángel Barraco, después vamos a tener una nota con él y bueno, y otros temas que por ahí te interesan.
lo que uno ha visto en estos días que se habló de dar previsibilidad, es primero que no hay tal apertura como muchos dicen que hay, sobre todo en muchos medios. No pintaron volver a como estaba la cosa el 1 de julio, lo pintaron como si realmente se estaba abriendo la cuarentena y ya estábamos a punto de salir. Eso no ocurrió, no ocurre y no sabemos cuándo va a ocurrir. Sí sabemos que se está trabajando en protocolos, sí sabemos que se está trabajando en qué día se va a realizar tal o cual cosa, si no pasa alguna otra que haga que se vuelva atrás, pero no existe las certezas sobre algunas cosas. Hay más previsibilidad, insisto, pero no hay una certeza total, y yo creo que eso, el haberle dicho a la gente que porque volvíamos al 1 de julio ya se empezaba con la apertura, ya se le estaba dando la razón a los anti-cuarentena, ya se estaba volviendo a contagiar a todo el mundo. Bueno, la cosa no es tan así. Sí, lo que se ha visto es que en la nueva agenda de los gobiernos nacional, provincial y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, se están tomando otros temas que no se tomaban al principio. Al principio de la cuarentena, los primeros 3 meses y medio, de lo único que se hablaba y a lo único que se le prestaba atención era al tema sanitarista de los infectólogos, porque no era sanitarista de todo el mundo. ¿Por qué digo de los infectólogos? Porque no se tenían en cuenta los otros temas colaterales que llevan adelante el estar tanto tiempo encerrado, y aquellas otras patologías, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo sanitario, que no eran el COVID-19, sino que eran temas cardíacos, sino que eran temas de neumonía, sino que eran otros temas que no fueron tratados como deberían ser tratados. Entonces, lo que hemos visto que se agregó al tema sanitarista el tema psicológico un poco más, el tema social, el tema de la economía y algunos otros temas que se van solucionando, que ahora algunos son efecto de la cuarentena, de la pandemia, pero fundamentalmente de la cuarentena, ¿no? Así que bueno, hay un fuerte debate. Nosotros lo venimos diciendo siempre en este programa, no estamos ni de acuerdo con aquellos que dicen que hay que abrir todo y chau. No creemos que esa sea la forma. Pero tampoco estamos de acuerdo con aquellos que dicen hay que estar todo el día cerrados en la casa, porque estar en cuarentena y estar en casa es de izquierda, y porque si es de izquierda es políticamente correcto y no tenemos que salir. Y después uno ve la contradicción que hay, porque ve que esos mismos que te dicen eso, que hay que quedarse en casa, no hay que moverse, qué sé yo, están haciendo movilizaciones por los problemas que hay en Turquía o en otro lugar, que uno dice, ¿cómo? No son los que dicen que hay que quedarse en casa porque nos infectamos, porque nos vamos a morir todos. Bueno, son esas contradicciones que hay. Yo creo que hay que salir de esa grieta que se armó, cuarentena rígida, o salgamos todos, y hay que ir viendo paso a paso cómo nos comportamos todos los habitantes, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, que es donde el virus corre más, junto con la provincia de Buenos Aires. Así que estamos atravesando esta etapa que parecería que es nueva, pero no es tan nueva. Recién va a empezar a ver algunas cosas nuevas la semana que viene, cuando ya se incorporen peluqueros, pedicuros, etcétera, pero hasta ahora se volvió al 1 de julio, es decir, se puede volver a correr, esto que mal se llamaba los runners. Se puede volver
en horas de la noche, entre las 10 y las 6 de la mañana. Los chicos pueden salir algunos días más, cosas que al 1 de julio seguían saliendo los chicos, y hasta hace poco también salían sábados y domingos según el documento, y por ahora no mucho más que eso. Y recién hoy se empezó a incorporar también cosas que había el 1 de julio, que era indumentaria, por ejemplo, que se pueda vender con el distanciamiento, no entrando mucha gente al local y preferentemente en la calle. Así que estamos ahora como el 1 de julio y bueno, es bueno que todos sepamos que por ahora hay que seguir manteniendo la cuarentena. Después por ahí hablamos un poquito más de esto, sobre todo vamos a charlar un poco porque uno por supuesto lo que hizo en estos días, en mi caso el día lunes, antes de ayer, salí a caminar y me llamó la atención que en el Parque Rivadavia, fui al Parque Rivadavia, que yo pensaba que me iba a encontrar con multitudes este lunes a la noche, a eso de las 7 de la tarde, un lunes que si bien era húmedo, no era tan frío, era bastante ameno para salir, y realmente me encontré con muy poca gente corriendo, sí, algunos chicos, gente caminando, pero bueno, todo ese tipo de cosas después en todo caso las charlamos un poquito más. Ahí en estos momentos hay varios temas que nos preocupan mucho y que me parece que tendrían que preocupar un poco más, porque ya lo hemos hablado acá con algunos dirigentes cuando decían que estar en cuarentena era de izquierda, que nosotros decíamos, pero el bolichero que reclama abrir porque se funde, puede ser de izquierda, de derecha, pero en realidad se funde. Si el Estado no le da algo, no pasa absolutamente nada. Y bueno, no se logró que el Estado haya apoyado más a aquellos que se fundieron, a la clase media y a la clase media baja. No se logró eso. El Estado asistió a una parte que ya la venía asistiendo de antes. Fue bastante mezquino en la asistencia también, porque por ejemplo con el IFE, que inclusive lo empezó a cobrar más gente porque pensaban que se lo iban a dar a 3 millones de personas y lo reclamaron más de 9 millones de personas y se le dio a más de 9 millones de personas. Por ejemplo con el IFE, que tanto se habla del IFE que son 10.000 pesos, venimos de cuarentena marzo, abril, mayo, junio y julio, 5 meses, se entregaron 2 IFE de 10.000 pesos, el tercero se va a entregar en agosto y se dice que puede haber un cuarto. Es decir, que por ahí tendrían que haber sido más honestos y haber dicho, les vamos a dar 4 o 5.000 pesos por mes, que es lo que da de promedio, si uno prorratea 3.000 pesos en 6-7 meses, ¿no? Es decir, o 5 meses. Para 5 meses, en 5.000 pesos por ahí, o un poco menos, o 4.000 es lo que realmente se dio. Si a eso le agregamos el recorte de la fórmula jubilatoria, donde a los que ganan menos les recortaron el 4% de lo que tenían que cobrar con la fórmula del 2017, y a los que ganan más el 14%, tampoco fue generoso ahí el Estado. Parece que el Estado está siendo más generoso en otros lugares y va a ser mucho más generoso cuando pague la deuda externa, que a mí me llama mucho la atención. Y cuando Guzmán dice que no van a pagar un poco más porque no van a bajar las jubilaciones y ajustar para poder pagarle a los fondos buitres. Bueno, yo les digo que ya están ajustando, las jubilaciones las han ajustado, y eso es así, por más que lo dibujen como lo quiera dibujar, que es más que la inflación de este año, no. Hay que compararlo con lo que estaba en la ley,
que se tenía que dar. El 11,6% a los jubilados de aumento en marzo y el 10,9% de aumento en junio, ahora en junio. Esto suma un 23%. El gobierno por decreto dio entre el 13% a los que menos ganan en marzo y el 4% a los que más ganan, y el 6% a todos en junio. Es decir, que en junio ya recortó a todo el mundo el 4 y pico %, y si a eso se suma lo que había recortado antes, se recortó entre el 4 y el 14%, como yo decía, y no hay vuelta de hoja. Los números son los números, por más que desde el gobierno mientan y recontramientan, los números son los números. Y eso es el problema que uno ve ahora, ¿no? Lo que uno está viendo ahora, que después de esta pandemia, de este aislamiento y de estas cuarentenas, vamos a salir todos un poco peor, me parece. Primero vamos a salir peor en cuanto a riqueza, todos, es decir, va a haber mucha más pobreza, va a haber mucha gente que le ha costado mucho recibir el IFE porque no estaban acostumbrados a recibir ayuda del Estado, ni la querían porque pensaban que con su esfuerzo, con su trabajo bastaba, que no necesitaban ninguna ayuda, y van a terminar esa gente enfrentándose con otra gente que siempre ha sido asistida. Va a haber problemas de pobres contra pobres, va a haber todo tipo de problemas, porque un Estado como este Estado que tenemos nosotros, tanto a nivel nacional como a nivel Ciudad de Buenos Aires, justamente lo que fomenta es eso, que nos enfrentemos pobres contra pobres. Así que bueno, así estamos. Yo te lo trato de contar de alguna manera. Vos quedate en el programa porque aparte de nuestra voz vas a tener la voz de otras personas, Así que vamos a empezar como empezamos siempre después de esta charla que trato de tener con ustedes, aunque no se siente por ahí lo mismo cuando algo va grabado que cuando uno lo hace en directo. Pero bueno, ustedes saben que tienen forma de comunicarse con nosotros, tienen el tweet @loslocos_la_tribu, tienen el Facebook, Los Locos de Buenos Aires, tienen Los Locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar, y pueden comunicarse por esos medios y nosotros en algún momento les vamos a contestar. Como hacemos siempre, vamos a pasar ¿qué opinan sobre el momento algunos de los responsables de administrar, por decirlo de alguna forma, la cuarentena? A veces pasamos audio del jefe de gobierno, a veces pasamos audio del vicejefe, pero varias veces hemos pasado audios de el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. A mí me parece que Fernán Quirós, cada vez que habla, va marcando una tendencia de cómo se está llevando adelante la lucha contra el virus, ¿no? O cómo se está administrando la cuarentena. Por supuesto, si uno junta todo lo que hemos pasado, se va a dar cuenta de las contradicciones, las idas y vueltas, qué decían un momento, qué decían otro, las autocríticas. Quirós ha sido uno de los pocos que hizo alguna autocrítica. Pero hoy vamos a escuchen atentamente lo que dice, que les hago algún comentario sobre eso. Cada vez que incumplimos el cuidado, ponemos en riesgo no solamente nuestra salud, sino sobre todo la salud de todos los que nos rodean. De manera que yo diría, es muy importante que seamos capaces de reflexionar sobre la necesidad que tenemos de hacer un esfuerzo en este momento para poder terminar de bajar los casos en la ciudad de Buenos Aires. Cada familia que se cruza con otras familias en un lugar cerrado es una potencial posibilidad de distribuir el virus por el resto de la ciudad. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque esos son los motivos que hacen que no podamos ir más rápido con el desandado y que podamos volver más rápidamente a tener nuestros propios permisos y libertades. Pero al día de hoy podemos hacer una estimación que cerca del 12-14% de la ciudadanía porteña probablemente tenga anticuerpos por la enfermedad. Entonces nosotros decimos,
entre la mayoría de las ciudades, entre 10 y 20% empezaron o completaron su curva de casos. Nosotros estamos en el 14%. Eso no quiere decir que ya lo hayamos completado, ni mucho menos, ustedes ven los casos. Pero sí es un indicador de que tenemos una curva madura, que está horizontalizada, que estamos dentro de la franja que han tenido las diferentes ciudades y que tenemos un R muy cercano a 1. ¿Eso quiere decir que lo peor ya pasó o que ya hemos terminado con esto? No, todavía nos queda un proceso duro de trabajo porque tenemos muchos casos por día, como bien dijiste vos. Pero decididamente la curva de la ciudad está madura y no es tanto el esfuerzo que nos queda por delante, por eso insistimos tanto a la gente, si somos capaces de sostener el comportamiento y todo es un esfuerzo y sobre todo hoy no cruzarnos y mantenemos esta estabilidad, seguramente en unas pocas semanas podremos tener una mirada bien diferente a la que tenemos ahora. Esto decía Fernán Quirós. En resumen, lo que él dice es que ahora somos todos los responsables. Ahora no es manu militari, te encerrás, todo. Ahora nosotros tenemos que ir ahí, podemos hacer determinadas cosas, pero tenemos que nosotros administrarlas. Es decir, ver cómo salimos menos, ver cómo nos protegemos, pero a su vez no tener el miedo que nos metían antes, ¿no? Y encima miedo porque aparte si salías te agarraba la cana. Hoy hay algunas cosas represivas que me preocupan, como que te saquen el registro si por ahí vas porque sos una persona mayor y tenés un auto y vas al supermercado que te queda a 4 o 5 cuadras y llenás el auto para todo el mes. Ahora no lo vas a poder hacer porque vas a tener que sacar un permiso por un día porque si no te van a sacar el registro. A mí me parece que eso es nada más que recaudatorio. Te saco el registro, después cuando me pagas la multa te lo devuelvo. Cuestión de que pagué la multa. Pero bueno, no me gustan ese tipo de cosas, pero están ocurriendo. Es más, ya le han sacado el registro a algunas personas. Después también lo que dice Quirós es que entre el 12 y el 14% de los habitantes de la ciudad ya generamos los anticuerpos, es decir, eso es un avance. Dice que fundamentalmente no hay que estar en lugares cerrados, sigue reivindicando de que al aire libre hay menos posibilidades de contagio y dice que la curva es una curva madura, que el R está cercano a 1, es decir, la cantidad de contagios y que bueno, piensa que se puede, si somos capaces, dice él, de sostener este comportamiento, en pocas semanas la situación va a ser bastante diferente para mejor. Dice que no es optimista, pero uno lo que lee es bastante optimismo de Fernán Quirós. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Un tema que por lo menos a mi juicio no se le ha dado la importancia que se le tendría que haber dado en los medios y a decir verdad también por parte de la sociedad no se le ha dado la importancia que tiene, es el tema de la salud mental. Para mí uno de los temas importantísimos. Para charlar algunas cosas sobre este tema estamos comunicados con Ángel Barraco. Ángel Barraco es psicólogo, es redactor de la ley 448, que fue la ley de salud mental de la Cava, que se votó allá por el año 2000, y es miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental, ley que también se votó en el Ley Nacional del año 2010. Ángel Barraco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto charlar con vos y muchas gracias por atendernos. Lo primero que quería consultarte es, ¿cómo ves el tema de salud mental
en un país, en una ciudad fundamentalmente, porque es los que estamos más tiempo que llevamos en cuarentena, como es la ciudad de Buenos Aires, que llevamos 125 días de confinamiento. ¿Cómo lo ves el tema? Bueno, indudablemente no lo veo nada bien, y sobre todo porque hay proyecciones de profundizarse la gravedad de la situación. Partamos de la base que hay una especie de discriminación, diría yo, histórica respecto de la salud mental, ¿no es cierto? Sí. Siempre no ha tenido agenda política ni política sanitaria no solo por los gobiernos, sino también a veces por la acción de algunas corporaciones, pero es lamentable de que se haya generado toda una respuesta. Estamos de acuerdo con la necesidad de un aislamiento, que ya no es cuarentena, pero que se haya, digamos, sentado y fundamentado como que la acción era exclusivamente una cuestión orgánica. Verdaderamente estamos viendo ahora las consecuencias. Yo creo que ahí hubo que haber existido un asesoramiento no solo a nivel de los infectólogos, de todos aquellos que tienen que ver directamente con el problema del coronavirus, sino que también que las consecuencias no solo son orgánicas respecto del efecto de este virus, sino que también hay consecuencias que tienen que ver con la salud mental de las personas, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición social. Esto obviamente se agrava más que nada en los sectores excluidos. Hablamos de la población en los hospitales neuropsiquiátricos, en los manicomios. Después ya tenemos que pasar a lo que ocurre en otras instituciones hospitalarias, y después, bueno, pasamos al efecto en la sociedad, donde ahora se viene discutiendo si angustia sí, si la angustia no es la cuarentena sino la pandemia. Bueno, un debate me parece estéril, más ideológico y confrontado que de la realidad a la cual tenemos que preocuparnos. Ya no quedan dudas que se han profundizado, ¿no es cierto?, sintomatologías a nivel de ansiedad, de angustia, y también otros cuadros más complicados, porque esto no hay que perder de vista que hay personas que ya tienen algo preexistente también a partir de su salud mental, que obviamente este tipo de situación inédita para todos ha empezado a hacer efecto. En estos días nos enteramos que ahora van a poder trabajar los psicólogos. En la semana que viene creo que ya pueden empezar a ir los pacientes a los consultorios. ¿Vos pensás que eso va a empezar a descomprimir un poco este tema, que creo que no es menor, ¿no? El tema de la angustia, y más de mucha gente que se venía atendiendo y que de repente lo único que encuentra es un correo electrónico para hacer alguna consulta, que a veces hasta es imposible de contestar, ¿no?, si no es presencial. ¿Pensás que esto va a ayudar? Yo creo que va a ayudar, pero yo tengo una pregunta previa. ¿Por qué recién ahora? Claro. Porque si las autoridades sanitarias, ¿no es cierto?, y políticas a nivel de nación y a nivel de las jurisdicciones, que son, digamos así, actividades esenciales, ¿no es cierto?, causó mucha ironía de que está circulando por ahí una placa de TN que dice: empiezan a trabajar los paseadores de perro y también los psicólogos, ¿no es cierto? Y me parece que la cuestión es el planteo que hiciste al principio respecto de qué lugar le damos a la salud mental, ¿no es cierto?, en el Estado y en la sociedad. Así que, no sé, hay criterios que uno ve que no acompañan con la demanda, con la necesidad. Estableciendo los protocolos de bioseguridad, me parece que podría haber sido otra la situación. Pero bueno, lo importante es que hay muchos colegas trabajando en el sistema público, y bueno, se trata de hacer frente a la situación. Y esta habilitación próxima seguramente va a permitir, obviamente, la atención personal, porque si bien se deslizó que esto de alguna manera se compensaba con la atención virtual,
no todos los pacientes tienen acceso a la virtualidad, y además que tampoco, por una cuestión de transferencia, hay personas que no admiten ese tipo de digamos así, de relación terapéutica, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que ayude. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Ángel, recién hablábamos, bueno, lo que a mi entender, también un poco por lo que vos decías, es hasta una subestimación sobre el tema psicología y salud mental. Inclusive hemos escuchado a funcionarios decir que los muertos no se angustian y que, bueno, te ponen entre la espada y la pared, te dicen, bueno, te morís, no vas a tener atención psicológica ni vas a tener absolutamente nada, pero creo que no se trata de eso la vida, ¿no? Exactamente, Roberto, yo creo que acá está en juego una cuestión ética, por eso siguen existiendo, digamos, el modelo manicomial, por eso sigue existiendo el avasallamiento de los derechos de las personas internadas, a pesar de que van pasando los años, que contamos con una ley de súper progresista, una de las mejores del mundo, ponderadas en todos lados, pero obviamente ya van 10 años de la ley nacional y no se puede avanzar en lo que era justamente el objetivo, digamos así, principal, ¿no? Que en el 2020, tal cual lo establecía la reglamentación, tenían que sustituirse las instituciones asilares, manicomiales, las colonias, y sin embargo eso no ha ocurrido, y ahora con esta situación me parece que obviamente va a quedar en el debe. Pero igual, históricamente hay toda una segregación y discriminación de la salud mental, sobre todo la pública, ¿no? Donde sabemos que en las instituciones están internados más por pobre que por loco, con lo cual esto debería movilizarnos mucho más, pero bueno, el tema es lo que se planteó también de qué pasa en la sociedad, con un imaginario donde la enfermedad mental, el padecimiento, la locura está obviamente asociado a la cuestión del delito, del peligro, de la criminalidad. O sea, hay un problema cultural. Después está el problema, digamos así, corporativo, de aquellos que obviamente no les interesa que la salud mental tenga una atención interdisciplinaria como debe ser, donde ningún saber, llámese psiquiatría, psicología, o sea, debe tener hegemonía por sobre otras necesidades y posibilidades terapéuticas y sociales, ¿no es cierto? Y bueno, y detrás de todo esto también está obviamente la necesidad de medicalizar la sociedad, y también la necesidad de los intereses de la industria farmacéutica, que bueno, está muy ligada a los intereses corporativos de la psiquiatría, aclarando que no son todos los psiquiatras, ¿no es cierto? Pero está evidenciado que fueron y siguen yendo contra la ley, o sea, la incumplen inclusive los funcionarios. Tenemos la ciudad de Buenos Aires, donde el actual director de salud mental no hace ninguna mención ni tanto de la ley 448, que está vigente, como la ley nacional 26657, y no hay posibilidad de avanzar en la apertura de todos los dispositivos, todos los servicios y efectores que necesitamos para ir haciendo progresivamente un cambio de paradigma. ¿Por qué seguir atendiendo en esas grandes unidades de internación que está recontra comprobado que dañan más de lo que pueden producir de positividad a las personas que necesitan atención? Y bueno, y aparte que no es un problema tampoco presupuestario, esto lo quiero aclarar porque también muchos suponen lo que se destina en la ciudad de Buenos Aires para los 4 hospitales neuropsiquiátricos es verdaderamente muchísimo dinero. O sea, si bien la ley nacional, digamos, estimula a que las provincias y las jurisdicciones
adjudiquen un 10% del total del presupuesto de salud. Acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos muy cercanos a ese 10% y sin embargo se sigue haciendo más de lo mismo. O sea, yo voy a tomar como ejemplo el Borda o el Moyano. En este momento están aproximadamente en 500 camas, un poco más en el Moyano. Si uno toma el dinero que se le ha destinado presupuestariamente para todo el año al hospital Borda, vamos a tomar como ejemplo, bueno, con 500 camas y el dinero que se le acordó, me está dando una inversión de cerca de 300.000 pesos por mes por cama. ¿Escucharon? 300.000 pesos. Si nosotros nos guiáramos por esa gran transformación que llevó adelante Franco Basaglia en Trieste, y donde él decía que los recursos hay que ponerlos en las personas y no en las instituciones, con ese dinero, con la cuarta parte de ese dinero mensualmente, podríamos estar, poder satisfacer las demandas, las necesidades de cada persona internada de acuerdo a cada caso, para la cuestión de la vivienda, del trabajo, de la educación, de la medicación. O sea, hasta en esa perspectiva, obviamente, cambiar el paradigma implica después contar con recursos para llevar adelante tantas otras cosas que tenemos pendientes, incluido el reconocimiento de los trabajadores, ¿no es cierto? Por eso hay que diferenciar que una cosa es la salud mental en el sistema público y otra cosa en el sistema privado. Yo creo que el agotamiento y el ajuste constante de los gobiernos sobre la salud mental pública justamente termina favoreciendo a la atención en los sectores privados, que obviamente, llámense prepaga u obras sociales, ponen limitaciones absurdas a la atención, ¿no es cierto?, de las personas que demandan atención. Así que es un tema complejo, pero que de última yo estoy totalmente convencido que como la salud mental, uno puede hablar de la salud mental cuando dice está, obviamente desde una perspectiva de la subjetividad, está afectada tal persona de tal cuadro, ¿no es cierto?, de salud mental. Después está hablar de la salud mental respecto a la organización que se dispone para la atención, llámese hospitales, centros de salud mental, en atención primaria. Y después hay una tercera posibilidad, que es considerar a la salud mental como un campo de intervención político. Y cuando digo político, no partidario, político en cuanto la salud mental es política por todo lo que hay que hacer y por estar tan ligada justamente a la concreción de todos los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que a los estados, sobre todo occidentales, obviamente les molesta mucho la salud mental porque los pone en evidencia, ¿no es cierto?, de cómo los estados no se preocupan por las personas que sufren y que están en una doble condición, no solo atravesada por la enfermedad, sino por su condición social, y al interpelar la salud mental, qué es lo que hacen los gobiernos y cuál es la postura de la sociedad, indudablemente estamos viendo cómo van pasando las décadas y no se puede tocar, no se puede modificar algo que no debería existir. Claro. Vos sabés que cuando te escucho, Ángel, uno siento como una contradicción, porque bueno, vos por un lado hablas de la ley nacional, una ley progresista del 2010, que parecería que no se está cumpliendo, por lo que decís, pero por otro lado fuimos pioneros con la ley de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es del año 2000. 2000, sí. Y la Ciudad de Buenos Aires, la 448, y la Ciudad de Buenos Aires tiene en el exterior, cuando va alguien de la Ciudad de Buenos Aires siempre le dicen, uy, ahí llega un freudiano, porque nos manejamos mucho con lo psicológico. Y sin embargo, hay en cosas que estamos atrasadísimos, como esto de no desmanicomializar, ¿no? Sí, bueno, la ley 448 en el año 2000 desplegó, como quizás la ley nacional, todo el sistema que había que disponer para ir cambiando la lógica de que la persona termine internada en los hospitales monovalentes, los neuropsiquiátricos. Y ya en el 2004 empezamos con que la Corporación Médica y Psiquiátrica recurrió a la justicia para declarar inconstitucional la ley 448. Sí, recuerdo hacerte alguna nota en esa época, Ángel, sí.
Claro, y bueno, y el Tribunal Superior de la Ciudad, que vendría a ser la Corte Suprema Nacional, pero de la ciudad, agarró y rechazó. Pero a partir de ahí empezamos con todo un impedimento. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante que les recomiendo leer, que es la obra de Robert Castell, El orden psiquiátrico, donde él decía que la psiquiatría en realidad era más que una disciplina médica, era parte de la ciencia política. ¿Por qué? Porque la capacidad de esta disciplina médica para integrarse y ensamblarse perfectamente en el aparato del Estado, conjugando lo medicalizable y lo administrable como aspecto fundante en el sostén del orden manicomial. Esto es, en este párrafo vemos por qué hay tanto límite y obstáculo a que las leyes avancen. Cuando yo vi que la ley 448 ya en el 2010 no se cumplía, después cuando sancionamos la ley nacional alerté. Ojo que con la ley nacional va a ocurrir lo mismo que lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires con la ley 448, y ciertamente es así. Son los mismos actores que obviamente tienen una gran capacidad de lobby, que son generalmente designados funcionarios en las áreas de salud y salud mental, y que impiden y de alguna manera incumplen, son indiferentes respecto de lo que mandan las leyes, y llegamos a una situación verdaderamente muy complicada. Ustedes han tomado nota de lo que ocurrió justamente en el hospital Borda, sí, cuando un paciente es destrozado por una jauría de perros, y cuando la jueza actuante ya 15 días antes había avisado y había solicitado al gobierno de la ciudad que había problema con perros sueltos dentro de las instituciones, y negaron todo, y ocurre esto. En el Moyano se suicida una mujer que había sido internada justamente por un intento también de suicidio, pero tenía el COVID-19 y terminó suicidándose dentro del hospital. O sea, me parece que ya estamos llegando a un límite donde negar lo manicomial, o como dicen estas corporaciones, que no son manicomios sino que son hospitales especializados, verdaderamente es una burla. Así que estamos en una disputa de sentido, y en esto es necesario trabajar en la sociedad para romper primero con ese apoyo que la sociedad inconscientemente le da a determinados poderes para decir no, ese es el lugar que le corresponde estar encerrada a las personas. Entonces se van juntando una serie de factores que hay que trabajarlos todos al mismo tiempo para vencer estas resistencias. Está muy claro, Ángel, muy claro. Una sola cosita para terminar. ¿Tenés alguna estadística o conocés que han aumentado los suicidios, sobre todo en los chicos jóvenes? Porque la otra vez le hicimos una nota con un director de salud mental de desarrollo social y hablaba un poco de eso. ¿Tienen alguna estadística de esto ustedes? Mira, lamentablemente no hay estadísticas oficiales. Ajá. Lo que ocurre es justamente que hay una confrontación política e ideológica que surgió con este impresentable decano de la Facultad de Psicología, Biglieri, sí, cuando sale y toma y empieza a dar cuenta de un trabajo de investigación, de un observatorio de psicología social que forma parte de la estructura de la facultad, y donde obviamente por lo visto no tiene una credibilidad digamos como correspondería una investigación. Pero también es cierto que no tenemos registro epidemiológico. O sea, a nivel nacional se hizo el año pasado un censo de personas internadas, pero hace décadas que no se hace ni en la Ciudad de Buenos Aires ni a nivel nacional un registro epidemiológico más o menos cierto respecto de dónde tomarse. Yo creo que esto es una cuestión personal, yo creo que sí, que hay obviamente un aumento de muchas de las patologías, muchas preexistentes de las personas, que con el tema del aislamiento y la incertidumbre
agrava, ¿no es cierto? Llámese tanto a nivel de lo que son las neurosis, de lo que son, y mucho más respecto de las cuestiones de la psicosis, donde hay una gravedad y donde tienen que delinearse, obviamente, un cierto modelo de atención. Entonces, esto mientras es utilizado como una confrontación, quién tiene la razón o quién tiene verdaderamente un estudio cierto, pero sinceramente yo necesitaría un registro epidemiológico oficial, ¿no es cierto?, para poder decir, bueno, y quizás más adelante lo hagan, pero yo creo que ya al menos debería haber un cierto pronunciamiento, porque todos hablamos, bueno, lo vemos en el Facebook con nuestras amistades, o sea, que relatan lo que está pasando con un vecino, con un hermano, con una madre, respecto de que la incertidumbre que está generando esta pandemia tiene un impacto que no se puede soslayar en las personas, así que si es angustia, no es angustia, yo creo que hay que tomar las cosas con seriedad y ver, y aparte reconocer de una vez por todas que la problemática aún del coronavirus afecta en la integralidad de un concepto de salud. O sea, no se puede dividir lo orgánico por un lado, lo mental por otro y lo social por otro. Esto también eso también tenemos que interpelar, porque la formación que se está haciendo en este país justamente está de alguna manera fraccionada, ¿no es cierto? Y esto requiere, hablar de la salud mental requiere interdisciplinariamente, intersectorialmente, obviamente que haya una cuestión de conjunto, ¿no es cierto?, donde acudan todas las prácticas, las médicas, las psicológicas, las sociales, y desde ahí obviamente tener la posibilidad de digamos una intervención uniforme respecto de considerar. Yo pienso que la salud mental, si avanzáramos con las leyes, si avanzáramos con el desarrollo no solo de la cuestión de los manicomios, sino de un sistema de salud mental integral donde atienda todo el amplio espectro de patología. ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Está aumentando o no la violencia familiar y la violencia de género? Leemos los diarios y nos damos cuenta que sí, los femicidios, o sea, me parece que ya no, digamos, hay cosas que no se pueden negar. Bueno, me parece que esto tiene obviamente que tener un criterio de una intervención política de salud mental seria para decir de una vez por todas, bueno, la salud mental no debería existir, la salud es una sola, pero hoy por hoy estamos muy lejos de llegar a esa verdad, ¿no es cierto?, que la salud es integral y no necesita estar dividida en lo corporal, lo orgánico, lo biológico, lo fisiológico o lo psíquico y lo mental. Está muy claro. Ángel, te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable y bueno, seguiremos encontrándonos en algún otro momento. Un abrazo grande. Un abrazo, Roberto, saludo para todo el equipo. Adiós. Gracias, muy amable. Hablábamos con Ángel Barraco, psicólogo, redactor de la Ley 448, Ley de Salud Mental de la Cava, allá por el año 2000, y miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental. Interesantísimo, fue una nota larga, tuvimos algún problema en el medio de la nota que después lo subsanamos, pero creo que no tiene ningún desperdicio, sobre todo para este momento que nos toca vivir. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Hace algunos días, trabajadores de KFC y Wendy's, casas de comidas rápidas,
llevaron adelante diferentes medidas de fuerza, entre ellas la retención de tareas durante algunas horas. Todo esto fue para llevar adelante diferentes reclamos. Algunos, después de las reuniones que tuvieron con el sindicato, con la empresa y más tarde con el Ministerio de Trabajo, algunas reivindicaciones fueron satisfechas, pero otras no. Por este tema estamos comunicados con Agustín. Agustín es miembro de la agrupación Combo de Lucha, en donde hay trabajadores de diversas comidas de fast food o comidas rápidas, para decirlo en castellano. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, nosotros nos habíamos quedado con esto que pasó hace ya 10 días y no sabíamos cómo terminó la cosa, es decir, después de la retención de tareas, después de las reuniones que tuvieron inclusive con el Ministerio de Trabajo. ¿Fue satisfecho todo el pliego de peticiones o quedaron cosas pendientes? Bueno, esas cuestiones están medio ahora en discusión, se están viendo si realmente la empresa está cumpliendo con todo lo que había prometido cumplirse. Por ahora, ellos recibieron con el pago del ATP el viernes, tenían que recibir la plata en aguinaldo. Hay opiniones medio cruzadas, o sea, la empresa depositó algo de lo del aguinaldo, pero no están del todo conformes. Algunos les depositó lo correcto, otras están planteando que no depositó lo correcto, y hoy tienen que recibir liquidación del sueldo del mes de junio. Porque lo que hizo esta empresa, que es de Gaza, que tiene las licencias de KFC y Wendy's, sí, por lo trabajado en el mes, en la segunda quincena de junio, y lo que correspondería al aguinaldo, les pagó 0 pesos, 20 pesos, 1.000 pesos, justificándose que iban a recibir el pago del ATP en julio. O sea, les estaba descontando plata que todavía no habían recibido. Entonces el día de hoy es el que tienen que ver si realmente están cumpliendo con la reliquidación de los sueldos. Lamentablemente esta empresa también se maneja muy mal con los recibos, sí. Se los entregan cuando quieren, un día, 2, 3, no se lo entregan, si lo pierden no se lo vuelven a enviar, entonces el conflicto ahí se agudiza un poco porque los compañeros no tienen muy clara la situación de sus sueldos. Uh-huh. Agustín, en estos momentos, ¿están trabajando todos los trabajadores o hay mucha gente suspendida, mucha gente en sus casas? ¿Y qué porcentaje se están cobrando? Bueno, después de la reunión con el sindicato, sí, que se votó de hacer la retención de tareas, la empresa de Gaza cerró varios locales y los amenazaba con dejarlos en la calle a todos. Después de la reunión, el Ministerio de Trabajo reabrieron los locales, pero a todos aquellos que se estaban organizando, habían ido a la puerta del sindicato a reclamar, los tienen trabajando miserias. Nosotros cobramos por hora y los tienen trabajando por semana 1, 2 días. A los que no protestaron, los tienen ahí trabajando normalmente, pero a los que se estaban organizando un poco los están tratando de hacer que renuncien, asustarlos, todas medidas que, o sea, históricamente los fast food vienen llevando. Para no tener que pagar indemnizaciones, siempre buscan que los compañeros renuncien. Pero esa es la situación más o menos en los locales. Después lo que venimos cobrando es, sí, nosotros cobramos, tenemos un recorte del 30% de nuestros salarios, que sí, pactaron entre el Ministerio de Trabajo y el sindicato, y trabajas las horas al 100% y el resto que no estás trabajando, o sea, tu porcentual de horas que haces normalmente al 70%. Ajá, es decir, cuando hablas el resto, ustedes tienen la jornada de ¿cuánto es? ¿De 6 horas? La jornada es depende como quiera la empresa. Sí. Nosotros tenemos para trabajar por quincena un mínimo de 30 horas, sí, lo que te deja un salario más o menos por mes de capaz 10.000, 12.000 pesos. 10.000, 12.000 pesos. Claro, es decir que les compensan, le pagan al 100% lo que trabaja,
y lo que falta de las 30 horas semanales, eso ahí les dan el 70% nada más, ¿no? Exactamente. Ajá. Uno estuvo leyendo en estos días, estuve viendo que hay cantidad de estas empresas de comidas rápidas que empiezan a cerrar sucursales. Vos recién hablabas de que algunas están cerrando. ¿Esto lo ves como que se está masificando? Es decir, que van a quedar muy pocas sucursales, o ves que es una práctica de la empresa para que ustedes no cobren los salarios, nada más. Mira, es real, tipo Burger King, Starbucks, McDonald's están cerrando varios locales. Es una forma de lo que hacen con estas empresas. No te echan directamente, sino que te empiezan, algunos lugares empiezan con retiros voluntarios, te dicen, mira, la empresa se puede declarar en quiebra, así que te conviene firmar esto, para que se empiecen a ir. O te dicen, bueno, no te vamos a echar, pero te vamos a mover a otra tienda y te vamos a poner horarios mínimos, que con menos de un salario mínimo hoy no se hace absolutamente nada. O otra cosa que se están manejando más las empresas grandes, Burger King y McDonald's, están haciendo convenios con empresas como Mercado Libre para hacer pases, que pierda toda la antigüedad el trabajador y hacer un contrato por tiempo determinado en alguna otra compañía. Ajá. Bueno, te quería consultar ¿cuál fue el papel del sindicato? Ahí tienen un sindicato que desde lo económico es fuertísimo, pasteleros, ya que prácticamente están todos obligados a afiliarse, o por ahí me equivoco, vos me vas a corregir. ¿Cuál fue el papel del sindicato en todo esto? Bueno, el papel del sindicato es de hace años, la conducción, que es la lista verde, que es la lista oficialista, hace 30 años que se está manteniendo ahí en la conducción del sindicato, no existe. O sea, nosotros no tenemos delegados sindicales sino locales, no llaman a elecciones de delegados. Bueno, tenemos una precarización terrible, vivimos en los fast food, con salarios miseria, horarios rotativos, multifunción de tareas enormemente, que ahora nos están agregando más. Y el sindicato durante todos los meses de cuarentena se borró, iban reclamos de todo tipo al sindicato por abusos patronales, recortes de sueldo, nos obligara a realizar tareas de reparto o hacer trabajar en un call center, como los hacían trabajar los de Wendy's y KFC, y el sindicato nunca estuvo. Recién apareció cuando los compañeros se empezaron a organizar y llevaron paros hace 2 semanas, y ahí el sindicato tuvo que aparecer y llamó a una reunión. Y en la reunión a los compañeros no lo dejaron entrar con abogados y no dejaron que pasen todos. O sea, una locura, porque realmente son compañeros que están viviendo como una primera experiencia de lucha. Es la primera vez que capaz tenían una reunión con la empresa y el sindicato. Son compañeros que tienen 18, 19, hasta 22, 23 años, que realmente no lo dejaron pasar con abogados y quedando ahí a ver qué les decían ahí, y sin ninguna una asesoría que los pueda ayudar un poco. Ajá. Agustín, vos decías recién, ¿no tienen delegados? No, son casos muy muy puntuales. O sea, de trabajadores del fast food se calcula que hay entre 25.000 y 30.000, y hablamos con compañeros de todos los locales de Capital, de provincia de Buenos Aires, de otras provincias, y realmente se cuentan con los dedos la cantidad que te dicen, sí, tuvimos alguna vez o tenemos ahora. Ajá, está claro. Agustín, si querés, cerrá vos la nota como quieras, y yo lo que hago es agradecerte por esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por la difusión. Y nada, lo que quería recalcar es que la situación en Wendy's y KFC mejoró un poco con la lucha de los compañeros, que es lo que hay que destacar, que su gran valentía y organización permitió mejorar un poco la situación con el tema del aguinaldo y el pago de los OTP. Pero la situación en el resto de los fast food sigue. Burger King, Starbucks, McDonald's, Denny's, Green's, la situación sigue igual. El sindicato no interviene y es necesario que sigamos el camino de lucha que tuvieron estos compañeros para poder cambiar un poco la situación y mejorar un poco nuestras condiciones laborales. Un abrazo grande, Agustín, muy amable fuiste. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Agustín de Combo de Lucha.
Agustín trabaja en Starbucks, pero estuvo participando de todo este conflicto. Y bueno, acá quedaron al descubierto algunas cosas que están ocurriendo, ¿no? El tema de los salarios, diferentes formas de precarización, pero lo que a uno... yo no voy a decir que me llama la atención, porque sabemos que es así. Lo que uno percibe es que hay sindicatos que no se saben para qué están, o mejor dicho, se saben para qué están, para que los dirigentes se llenen de plata, para que tengan algunas cosas y algunos privilegios. Nada más que para eso parecería. Nosotros que estamos en la tribu, ahí cerquita, yo paso todos los días cuando voy a la radio, no en estos momentos de aislamiento, pero pasaba todos los días. Vos vas viendo que por Sarmiento, entre Medrano hasta Lambaré, que está la radio, o por Corrientes, vas a ver cantidad de edificios que son de los pasteleros. Ahí está la Mutual. Bueno, cada año uno ve una casa para vender y con un cartel arriba que dice, o que estaba para vender, que dice: esto fue comprado por el sindicato de pasteleros. Los pasteleros, como otros gremios, como los del Súter y otros más, son aquellos gremios que, como siempre decimos, cazan en el zoológico. Por ahí sería bueno que atendieran mejor a sus afiliados, ¿no? Bueno, se nos terminó el programa. No quiero dejar de agradecer, porque si no me van a decir alguna vez: che, no agradeces las cosas. A la gente de la Redeco, a la gente de la tribu, a la gente de Frecuencia Cero, a la gente de Barricada TV, que o intercambiamos audios, o que tomamos algunos audios de ellos, o que ellos toman de nosotros. Y bueno, a todos gracias. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene, ya acercándonos a la cuarta cuarentena. A la cuarta. Ya acercándonos a la cuarta cuarentena. Estamos en la tercera. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.